Estamos en Málaga con el último partido de esta jornada de viernes, Collerense Fan and Learning. Un encuentro para intentar, sobre todo Fan and Learning, poder acercarse a ese equipo intratable que es el Atlético Torroxeño, que como hemos visto en el anterior partido, ha vuelto a ganar, esta vez a Cáceres. Lo ha puesto difícil Cáceres, pero el líder ha acabado cumpliendo, ha acabado consiguiendo el objetivo, y eso se ha traducido en una victoria sufrida pero contundente para sumar 21 puntos y evidentemente dejando a Igi Control Melilla de momento a 3 y a la espera de lo que haga Fan and Learning. Vemos a las futbolistas de Collerense que están posando para la foto. También las jugadoras de Fan and Learning que están en esa conjura. Y un partido donde Collerense necesita empezar a sumar, necesita empezar a crecer en la clasificación. Y ahí vemos a las futbolistas preparadas para este partido. Sorteo de campos. Todo listo, todo preparado, presentaciones realizadas. Que arranque el fútbol playa de Málaga. Y va a ser Collerense quien va a poner la pelota en juego. El partido que estaba programado para las 10 de la noche va a comenzar con un pelín de antelación. Están hablando de todas maneras los colegiados y la colegiada para ubicar ya la pelota sobre el terreno de juego. Está ya preparada Marga. Comienza Collerense, la primera del partido. El balón que se acaba marchando arriba. Pelota fuera. Fan and Learning moviendo la pelota, jugando desde su guardameta. Coli. Devolución para Coli, que pisa la pelota. El envío arriba de Coli, que puede ver empeinada. Y el balón se acaba perdiendo por línea de fondo. Y va a la presión ahora Agos. Collerense se quería llevar la pelota. Va a acabar en los dominios de la guardameta.
El disparo ahora cruzado se va a marchar fuera. No supone un problema para la guardameta de Collerense. Viene Marga. El golpeo arriba, la disputa. Veremos si llega la peinada. Acaba despejando Van der Leeren. Intentaba en esa jugada ganar una pelota peligrosa y va a acabar en los dominios de área a área. Collerense esperando la presión. Es Marga quien va a jugar con su guardameta. De momento el partido sin riesgos. La pérdida que no se produce y Collerense va a intentar avanzar. Buena acción defensiva. Van der Leeren que quiere jugar por ese costado izquierdo. Va a recibir la falta. Llegó tarde Candela. Ahí veíamos a Lu, a Diana. Y pelota parada para Van der Leeren. El balón que se acaba marchando muy arriba. Y esa pelota no supone un problema. El balón para que lo reciba. En ese intento ahora de golpeo que se va a salvar. Oportunidad clara. Van der Leeren jugando en zona defensiva. Ahora intentando darle un balón directo. El remate que intentaba Elena. No crea males mayores. Buena pelota para que Van der Leeren pueda rematar. El balón ahora cruzado. Se tiene que poner de espaldas. La tijera desviada. Se marcha fuera. La pelota arriba, intentaba la disputa, acaba Collerense quedándose con ella. El balón en ventaja, puede tenerla aquí, yendo al suelo Naira. El remate lo acaba bloqueando la defensa. La pelota que detiene sin ningún tipo de problemas la guardameta de Collerense en un partido donde no están pasando grandes cosas, como pueden ver. Lo intenta Van der Leeren, también Collerense se acerca con peligro, pero de momento sin situaciones de gol. La pelota para Van der Leeren.
La tiene la guardameta. Y el envío en largo que se pierde por línea de fondo. Jugada que quiere recuperar Van Lierne. El disparo de Elena. La pelota que acaba en manos de la guardameta. Balón por derecha, Van Lierne que quiere regatear. El disparo bloqueado está, sí fue clara. La salva bajo palos Collerense que quiere montar la contra. Elena filtra una buena pelota. Intentaba el remate, pero va a acabar con Elena lanzando una chilena que se le va fuera. El balón de Van Lierne intentaba el remate, pero la pelota se marcha a dominio de la guardameta. Elena, que la puede tener. Elena, disparo. Se le va a Collerense. Qué ocasión ha tenido Elena. Quiso cruzar la pelota. Lo hace todo bien, pero se le acaba abriendo y se le escapa por poco. El disparo ahora que acaba rebotado en la arena. Sigue el 0-0, quedan 4 minutos 30 segundos para que finalice el primer periodo. Van Lierne, la pelota que vuela, el remate, se marcha fuera. Estamos en la primera parte, último partido de viernes, ya noche. El fútbol playa, la primera división en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Pelota perdida, acaba en una filtración buenísima para un golpeo que está a punto de convertirse en el primero, pero no llega. Otro envío en largo. El balón para que salga y bloquee la guardameta de Van Lierne, que quiere buscar rápidamente a la compañera que estaba marcando. En el área era Agos, el remate de cabeza no termina de ser peligroso y Collerense ahora tampoco puede filtrar. Balón para Van Lierne. Atención a la falta a favor de Van Lierne. Preparado el saque de falta. Y preparada ya Arsenal. Ahí va Lu. Arsenal, del disparo de Lu que se marcha fuera. Pelota que va a las manos. La guardameta de Van Lierne, que de momento, cuando ha tenido que intervenir, ha dado seguridad. Pelota para Collerense. Preparada Collerense para poner la pelota en juego. El envío en largo.
La jugada que acaba en una pelota rebotada. Maribel, que la quiere mantener. Van Aan Liering recupera, intentándolo por derecha. Ahora el 1 para 1. Diana se la quería llevar. Es oportunidad para Collerense y el balón se marcha fuera. Últimos 2 minutos de la primera parte. Y el remate ahora de cabeza peligroso. La acaba atrapando la guardameta de Collerense, que está muy segura. La pelota controlada por Van Aan Liering. Menos de 2 minutos para acabar esta primera parte. Saque de banda para Van Aan Liering. La pelota que acaba saliendo por línea de fondo. Envío directo, la prolongación. No llega la conexión con la compañera y turno para Van Aan Liering, que no termina tampoco de tener el control del partido. Está incómoda ahora mismo la alineación que está sobre la arena para manejar este partido. Collerense está apretando bien, está presionando, está forzando errores y Van Aan Liering está teniendo dificultades para generar peligro. Ahora, ojo al error defensivo. La salva con calidad Candela, intentando proteger una jugada cuando va quedando poquito para terminar esta primera parte. Van Aan Liering, el corte providencial defensivo. Viene ahora a barrer Marga porque la situación se complicaba. Elena en la ayuda. Saque desde el costado Van Aan Liering. La idea era buena, pero cogió mucha altura. Imposible el remate de Agos. Otra oportunidad, el disparo. Y va a acabar la primera parte. De momento 0-0 Collerense Van Aan Liering. Enseguida estamos de vuelta con la segunda parte.
Pues volvemos con la segunda parte en un partido, como decíamos, donde Fan Alerrin está viendo cómo Collerense le está poniendo muchos problemas para poder conseguir la victoria. De momento 0-0 en un partido igualadísimo. Preparada Agos para el saque de centro. La muella Fan Alerrin, la primera del segundo periodo, y la va a salvar la defensa que estaba ajustando en el saque. Fantástica la acción. Y el balón por izquierda, el remate se va a perder. Collerense, que también cuando sale amenaza con esas subidas. Y ahora mismo Fan Alerrin, sabiendo de sus dificultades en el partido, ante un equipo que se lo está poniendo difícil. Balón arriba, el intento ahora va a acabar en un envío que se marcha fuera. Va a jugar Fan Alerrin. Venían al apoyo, finalmente acaba la jugada en posesión defensiva. La pelota dividida, Collerense que la puede perder, y esta sí era para Agos, esta era para hacer el primero. Vuelve a perdonar Fan Alerrin. Sigue el 0-0. La presión alta, ojo al error en la entrega, la tiene Collerense y el gol. Acaba de marcar Elena el primero en un error defensivo de Fan Alerrin. Le quedó la pelota a la dorsal 9, que definió rápido y hace el primero del partido. Fan Alerrin, que se le pone la cosa complicada a Collerense por delante. Ahí lo vemos, la entrega fallida. Estaba Elena preparada, que rápido ejecuta sabiendo que podía llegar la ayuda defensiva, y la parada contundente de Aroa. El balón para que monte la contra Collerense, que se lleva la pelota, el disparo. ¡Vaya golazo de Elena para poner el segundo en la contra cuando parecía que podía seguir avanzando! Decidió golpear con muchísima potencia, batiendo a la guardameta. Segundo tanto de Collerense, segundo tanto de Elena, que le está dando a su equipo un respiro enorme en este comienzo de segunda parte. Otra ocasión que va a salvar a Aroa. Muy segura la guardameta de Collerense. Y le envía ahora. No lo puede atrapar Aroa. La jugada que se empieza a embolicar. Finalmente Fan Alerrin la puede ganar. Y el rechace controlado para hacer una cesión a su guardameta Fan Alerrin. Pelota para Lu. Vigilancia de Naira. Acaba la pelota de nuevo en la guardameta, que puede golpear. Se anima el disparo. La pelota muy arriba. Sin problemas para Aroa. Jugando Fan Alerrin. La pelota abierta, banda izquierda. El intento de peinada que no va a llegar. Y acaba en un saque de banda. Aroa.
El balón disputado, lo gana Van Lierne. Buen pase en progresión, puede venir el golpeo, el recorte con calidad para intentar buscar el perfilado. No lo consigue porque está reactiva la defensa de Collerense, que hizo un repliegue rapidísimo y ha salvado el problema. Sigue avanzando esa pelota que acaba perdida. Van Lierne llevándose el control del juego. Sigue Van Lierne, el intento del remate, piden una falta. La bola que no la tiene nadie. Aroa se va a quedar con ella. Buen control, vaya gesto técnico y vaya golazo que acaba de hacer Melody. Vaya golazo para poner el tercero. El gesto técnico primero es una maravilla. Y luego ya, cuando iba camino portería ante la salida de la guardameta, cruza la pelota y define a las mil maravillas. Gran gol de Collerense, que ojo se pone 3-0. Van Lierne que estaba arriba, Van Lierne que quería acercarse y seguir en la persecución al Atlético torroxeño, está ahora mismo cayendo derrotado estrepitosamente en la segunda parte. Pelota ahora en un golpeo que no termina de llegar. Pelota arriba, buscándola Van Lierne. Y ese balón vuelve a ser para Melody. El golpeo ahora que intentaba Candela. Y es Tori quien está jugando para Van Lierne. Llegamos casi al Ecuador del segundo periodo. La pelota se va muy arriba. Van Lierne. Intentaba controlar un balón ahora que botó demasiado. Era complicado. Atrapa Aroa. Toque de Candela. Aroa de nuevo. El golpeo de Aroa a las manos. Sin problemas. Y Van Lierne busca ahora por derecha. El disparo cruzado. Se va a perder por línea de fondo. El intento también de nuevo de otro disparo lejano. Se marcha fuera. Van Lierne con mucha dificultad para poder avanzar. Está empezando a probar disparar desde diferentes distancias, porque está teniendo muchos problemas para llegar al área que defiende Aroa. Sigue Collerense, se la lleva Van Lierne. La jugada es buenísima, el mano a mano, aquí la puede tener. Y el gol. Remató con el alma Tori, con mucha potencia, pero la pelota acabó dentro. 3-1, recorta distancias Van Lierne. Ahí lo vemos, el golpeo y la pelota para adentro. El disparo que se marcha fuera.
El disparo, Aroa que la salva como buenamente puede. Últimos 5 minutos, segundo tiempo. La chilena que no va a ir hacia portería y Aroa quiere proteger esa pelota. Intentaba ganar en segundo palo Van Aanlerden. El balón que se va a acabar marchando fuera. Saque de banda. Pelota en largo. La peinada que puede llegar en un remate. Y Van Aanlerden se marcha a la contra. Oportunidad para poner el 3-2. Estaba absolutamente sola en el segundo palo para rematarla. Agos no le llegó la pelota porque estuvo providencial la defensa de Collerense. Y ahora es Elena quien baja también a ayudar en zona defensiva. La autora de 2 tantos en el partido de hoy, Elena. La jugada de nuevo para Collerense. Puede buscar el golpeo. Elena que recibe de nuevo. Piden a Elena que golpee. No termina de verlo claro. Prefiere hacer una apertura. Ahora el centro al área. Lo cierra bien Van Aanlerden. Y no quiere ningún problema. Candela que la manda a saque de banda para colocarse y esperar el siguiente ataque de Van Aanlerden. La finta de Elena. Devuelve para Aroa. Elena. La tiene Aroa. El balón que acaba en el área, pero no hay remate. Defiende bien Van Aanlerden. Ahora la chilena pedía la falta, se la van a señalar a Elena. Yagos ha conseguido sacar una oportunidad peligrosísima. Falta peligrosísima. Club Deportivo Van Aanlerden. Golpeo Agos. La tiene Agos, que va a golpear la pelota. Se marcha cerca, no consigue el objetivo. Ocasión perdida para Van Aanlerden para intentar recortar distancias. Sale a la contra Elena, que quería enviar. Finalmente acaba en una disputa donde Van Aanlerden quiere provocar el saque de banda. La va a salvar con todo Melody. El balón que acaba en una pelota dividida. Últimos 2 minutos de segundo periodo. El envío para Melody, el control no termina de domar esa pelota. Y es Van Aanlerden el que quiere golpear. Y el balón que se marcha por poquito. Aroa que solo puede acompañar. Oportunidad perdida. Ahora con mucha sangre fría, arriesgando Collerense. En una acción técnica de alto nivel, eso sí. Y ojo la que ha tenido Melody. Porque esa pelota que cazó en el área pequeña era para empujarla y le quedó un pelín escorada la situación de golpeo y se le marcha fuera a Melody. El balón que se marcha de nuevo sin problemas sobre la portería de Aroa. Pelota en largo. El golpeo que no termina de llegar. Últimos 40 segundos.
La pelota arriba. Van Alerrin que despeja. Lo vuelve a buscar Candela. Candela que recorta. Le cierran el paso. Y ahora ese balón lo acaba tocando Collerense. Saque de banda para Van Alerrin. El disparo. Se marcha desviado. Y va a tener una más. Van Alerrin saca rápido. Buscando golpeo. Pero no le da tiempo a finalizar jugada. Acaba este segundo periodo. Collerense 3. Van Alerrin 1. Tiene 12 minutos Van Alerrin. Si quiere seguir apretando el liderato del Atlético Torroxeño. Ahora volvemos con la parte final de este partido. Va a comenzar el último periodo y lo hace Elena buscando su hat-trick particular. Pero se le marcha elevada la pelota. 3-1 está ganando Collerense. Últimos 12 minutos de este viernes de fútbol playa de primera división, donde hemos vivido auténticos partidazos. Ahora la pelota es para Collerense en esa infracción cometida por Van Alerrin. Y Elena se dispone a golpear. Elena cogiendo carrera. Disparo. Desviado. Se marcha fuera.
Ojo a la salida de la guardameta, demasiado valiente. Y Elena, que no se lo piensa, rápidamente intentó definir. La pelota que va a acabar en un disparo rechazado sin problemas para la guardameta, que se queda con la bola. Jugando Van Aanlerden. El balón en el área, puede rematar. La parada buenísima para salvarla. Van Aanlerden intentando ahora parar el momento también de Collerense, que ha vuelto a salir activo en esta fase de partido. Y Aroa, que quiere enviar en largo. Cada minuto que pasa son 3 puntos más cerca para Collerense. Van Aanlerden con la bola, se viene la chilena, no termina de salir, le van a señalar falta. Balón peligroso para Van Aanlerden. Vemos la intervención de Aroa en esta toma fantástica. Y se viene el lanzamiento de pelota parada. Oportunidad en esta falta para Van Aanlerden para recortar distancias. El golpeo, la parada de Aroa. Vaya intervención de Aroa espectacular. Y acaba de salvar el segundo. El balón cerrado para que salga Aroa de nuevo y se quede con la bola. Y el balón ahora peinado y Van Aanlerden se va a hacer un autogol. Acaba de marcarse Lu en propia puerta. Y este tanto significa el cuarto. Ahí lo vamos a ver, la salida de la guardameta, la falta de entendimiento, y acaba en una peinada que acaba penalizando a Giselle, que salía a bloquear, pero Lu no vio a su compañera. 4-1 Collerense. Club Deportivo Van Aanlerden 1. El disparo ahora bloqueado por Collerense, que está con la confianza arriba, haciendo un grandísimo partido. Van Aanlerden es un muy buen equipo, pero está haciendo un encuentro completísimo. La chilena ahora, que se marcha desviada, y sobre todo esta jugadora que está recogiendo la pelota, Aroa, que ha estado a un nivel altísimo. Pelota arriba. El toque, la descarga para Van Aanlerden y el disparo sin problema se marcha fuera. La pelota circulada ahora por Van Aanlerden.
Pelota en largo, el toque de cabeza no termina de llegar. Finalmente ese balón es recuperado. La dejada que puede venir en un toque de balón. Impreciso el detalle de calidad que buscaba Herrera, no termina de salir. Aroa con la bola. Balón arriba, no hay peinada. Se marcha fuera. Giselle. El disparo. Se marcha. Pero tenía bastante intención Giselle de provocar una duda en Aroa. Con ese golpeo, con esa caída. Le faltó precisión. El balón y el gol. Marca otro tanto más el quinto collerense, que está haciendo un auténtico partidazo y lo refrenda con otro tanto más. Otra vez Aroa, que bien se la lleva Melody. Se marcha en una situación complicada y casi cayéndose. Vuelve a marcar, hace su segundo tanto. Ahí lo vemos. Collerense a falta de 6:48, ganando con diferencia de 4 goles. El disparo ahora por encima del larguero. Pelota abierta. El balón que intenta ser recuperado, pero no termina de conseguirlo de ninguna de las formas. Buena acción ahora de Melody, que está haciendo un gran partido, al igual que todas sus compañeras, Elena, Aroa, Naira. La realidad es que el encuentro que están haciendo, si no es el más completo de la temporada de Collerense, se le acerca y mucho. Ahora estaba bien Saray, ubicada para despejar. El balón y bota, la vuelve a ganar Van Leernen. Puede venir una chilena. Y el balón Saray de nuevo lo vuelve a despejar. Giselle enviando el largo. La pelota en ventaja para que corra Vivi. Intentándolo Vivi, dejándola dentro del área. Puede rematar Van Leernen. Vaya paradón de Aroa, vaya partido que está haciendo Aroa. Otra parada más de la guardameta de Collerense. Ahora la caída es falta, llegó Rosa tarde. Pues fue Zaira finalmente quien acabó derribando. Y la jugada que continúa. Vaya partido bonito que estamos viendo. Y va a lanzar Van Leernen. Escorado en la banda. Ese balón, pero con opciones de poder encontrar oportunidad en este golpeo. El disparo. La Aroa que la salva de primeras y la agarra de segundas. Se queda con la pelota. Y ahora tienen que atenderla porque en el intento de remate le ha acabado llegando arena al rostro. Aquí lo vamos a ver. Pelota para Collerense, a la que puede ser sin duda. Han marcado 2 goles Melody, ha marcado 2 goles Elena, pero Aroa
posible MVP. Preparada la guardameta para efectuar el saque. El envío en largo, el remate. A punto Elena de cazar esa pelota. Y Van Alerring, que hace una asistencia maravillosa, aunque el bote va a ayudar a la acción defensiva de un collerense que ve como este disparo también se marcha lejos. Siguen pasando los minutos, sigue sumando el partido y la única realidad es que Collerense está cada vez más cerca de llevárselo. Van Alerring intenta ganarla, ahora sí es clarísima la jugada, veremos cómo la define. El 1 para 1, adivina, adivinanza, ¿quién hace su enésima parada? Aroa de nuevo, salió con todo, se hizo grande e impidió el segundo tanto de Van Alerring. El partido que continúa en esta dinámica de Van Alerring intentando, como buenamente puede, sumar más tantos. Y ahora sí, en una chilena preciosa, consigue marcar a Gos. No puede hacer nada Aroa en esta ocasión. 5-2. Aquí lo vamos a ver. La chilena es buenísima, ajustada al poste. Y se va a venir el saque. El disparo fuera. El disparo, la pelota que se acaba perdiendo. Van Alerring que quiere apurar, que quiere obrar un milagro, empatar este partido. 3 goles en 3 minutos, eso es lo que necesita para por lo menos poner las tablas. Se quiere marchar por el perfil izquierdo, el disparo, la pelota fuera. El balón ahora que intentaba peinar pero que no llega. Y es otra jugada en largo para Van Alerring. El disparo lo vuelve a salvar, lo vuelve a manejar bien. Un Van Alerring que lo intenta, que lo busca, pero la muralla de Collerense es prácticamente impenetrable. Saque de banda. El envío largo, intentó de peinada, no termina de conectar fuerte con la pelota y esto le da una oportunidad a Giselle para poner a correr a Lu. Intentaba un cambio de ritmo, se lo vio fantástico Claudia, que se lleva la pelota. Claudia que quiere recortar, la acaba perdiendo, veremos si en falta, deja seguir el colegiado, la pone Van Alerring y Aroa rapidísima para quedarse con la bola. Ha habido cambio en la portería de Collerense. Ha entrado Girol. Y la pelota vuelve a ser para Collerense. Últimos 2 minutos. Giselle que sale valiente, se queda con la pelota.
Intento de nuevo de un golpeo que vuelve a taponar la defensa. Ahora le da un 2 para 2, pero reacciona bien Van Alernen y evita el intento de hacer el sexto. Van Alernen intenta llevarse la pelota a Cole. El saque cruzado, el intento de centro y el gol. No vale, no tocó nadie, dicen los colegiados, así que esa pelota que acaba pasando simplemente siendo un susto. Van Alernen, ojo al error defensivo. Ahora sí la parada de Giselle Providencial. Estaba con la caña preparada Collerense para hacer el siguiente. Van Alernen apurando últimas opciones, un minuto. El balón con una chilena que no termina de salir. Collerense que puede tener la contra. El pase en profundidad es bueno, la tiene Naira. El golpeo se va fuera. Siguiendo apurando la pelota larga. Otro balón que se va a llevar Van Alernen. El toque de pelota va a acabar en las manos de la guardameta que quiere jugar con Elena. Otra de las futbolistas importantes en el partido con su doblete. Y estamos en los últimos segundos de partido. Va a perder Van Alernen. Este es un buen resultado para Igi contra el Melilla y sobre todo para el Atlético Torroxeño, que ven como de momento tienen menos rivales que se les acercan. Llegamos al final. Grandísima victoria de Collerense, que lo celebran y con mucho mérito, porque han hecho un grandísimo partido y han sido capaces de batir a Van Alernen. Han goleado, pero es que además lo han hecho con todas las de la ley. 5-2 ha ganado Collerense a Van Alernen. Gran partido el que hemos vivido, el último de una jornada maratoniana. Ha sido un gusto y un placer acompañarles en estos canales de la Real Federación Española de Fútbol con todo lo que ha pasado en la primera división en la jornada de hoy. Sin más, me despido. Ha sido un auténtico gusto, como decíamos, y como me gusta siempre decirles, descansen, sean felices, que mañana puede ser un gran día. Hasta la próxima, chao, chao.